¿Listo? Sí. Ya. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros vamos a hacerles la presentación de los circuitos de potencia. Les habla María Camila Ferrero y mi compañero Juan Camilo Silva. Los circuitos que vamos a presentar son el rectificador de onda completa con puente de diodos, el rectificador multifase, la disminución de voltaje rizado con capacitor y un resumen de las secciones 1.8 y 1.10 del libro. Bueno, para el primer circuito se va a mirar el circuito monofásico de onda completa, en el cual, mediante la señal de entrada, como se ve en la derecha, una sinusoidal que cuenta con la frecuencia y el voltaje de la fuente, se va a rectificar teniendo en cuenta el punto positivo y el punto negativo, teniendo en cuenta estos dos para poder rectificarla de una mejor manera. Bueno, el puente funciona de la siguiente manera. Básicamente, cuando se está entrando por la fase positiva desde la fuente, pues esta fase del voltaje va a pasar por el diodo 1, va a seguir su camino por la carga y va a pasar por el diodo 2 para devolverse por la fase negativa. De modo contrario, cuando estamos pasando pues, por la fase negativa, cuando se cambia la polaridad, esta entra pues, por esta fase, se va por D3, pasa por la carga y pues, luego pasa por D4 hasta que se vuelve a la fase positiva y se vuelve a revertir la polaridad, haciendo todo esto pues, en un ciclo. Listo, y ahí se puede ver cómo está la señal rectificada que sale con el BM, que es el voltaje de la carga, queda con el doble de la frecuencia de la señal de entrada, y la parte negativa se vuelve positiva. Bueno, y pues aquí abajo pues se puede ver la parte del voltaje que hay en cada uno de los diodos. Siendo la primera, pues el voltaje que pasa por D3 y D4, que pues lo que dijimos era la parte negativa o la fase negativa, pues cuando la polaridad está revertida. Y el segundo, digamos, piquito de voltaje es el del diodo 1 y el diodo 2, que pues estos ya son los de la parte positiva. Y aparecen pues, digamos que invertidos, debido a que pues cuando se realiza, digamos, la parte de la sumatoria de ambos voltajes en cada diodo, y se invierte, pues queda básicamente esta misma señal de arriba, que pues es la señal rectificada de, en general, pues todo el circuito. Listo para el circuito multifase en estrella. Como se muestra ahí en el circuito en el diagrama, se puede contar con una cantidad Q de señales de la fase, las cuales deben estar desfasadas al mismo ángulo. Este ángulo también será según la cantidad de fases que haya en la señal. Y este cuenta con un diodo en cada señal, el cual irá haciendo cambiar cada fase según la corriente que pase por el diodo y con eso voltaje. Y bueno, acá se puede ver de una mejor forma qué es lo que pasa. Digamos, en este ejemplo se ve cómo hay Q voltajes, podría decirse que son hasta 6 fases. Y en cada una de estas, el diodo va activándose según un periodo que depende también de la cantidad de fases. Digamos, en este, como hay 6 fases, suponiendo que hay 6 fases, se ve como cada 2 veces esto se va disparando y va teniendo el valor medio máximo de cada una. Bueno, pasando a la parte del circuito de disminución de voltaje por capacitor, pues básicamente podemos observar el circuito general que pues es este de aquí, en el que tenemos pues nuestro voltaje, este como tal es digamos un monofásico pues de onda completa, y pues acá tenemos un diodo, digamos nuestra corriente que pasa, el capacitor que pues está en paralelo con nuestra carga, pues en este caso es resistiva, y pues básicamente lo que hace es pues enviar el voltaje al capacitor. Cuando está cargado, cuando está pues en la fase de carga, pues está de esta manera. Y cuando va a la fase de descarga, pues se desconecta de, digamos, la fuente para quedar solamente pues como este circuito y dejar esto pues como en el corto, pues haciendo que en esta parte de acá el capacitor se descargue. Y ahí se puede ver cómo gráficamente es lo que pasa con la onda, que debido a esa desconexión del capacitor y cada vez que va bajando el voltaje, se ve ese pico que ya no está tan pronunciado como si estuviera rectificando normalmente. Y esto dependerá tanto del valor de la capacitancia como de la frecuencia y el valor de la resistencia de la carga y también del voltaje de la carga, del voltaje de la fuente. Para el circuito trifásico full tiristores, bueno, es el mismo arreglo que se utilizaría si fuera con puente de Dios, que si fuera full trifásico, normalmente, solo que habrá un tiempo de switcheo con cada tiristor, que eso hará que se pueda variar el valor medio del voltaje de la carga. Como se puede ver, entonces, en teoría, según cada tiristor, se activarían de pares, digamos, el tiristor 1 con el tiristor 2, para así generar esa primera parte, después el 3 con el 4 y después el 5 con el 6, para así ir variando este desfase para variar el voltaje. Estos se suelen hacer estos cada pares al mismo ángulo para que sea de una mejor manera. Y ahí Bueno, sí, listo. Y entonces ahí se puede ver primero las fases, también se ve cómo cada tristor se puede ir activando y el voltaje dependerá del área de abajo de la curva con el desfase que se haya planteado. Digamos en este caso con un alfa de Peterson se vería como la señal se reduce a la mitad,
que es lo que está ahí planteado en la parte D, que se ve como la señal rectificada aparece como si fuera un impulso y después baja, ya que solo se está tomando la primera mitad, la segunda mitad de la onda. Y bueno, eso también tiene que ver con el ángulo de disparo, que pues está acá, digamos, este ángulo de disparo es alfa igual a pi tercios. Entonces, pues básicamente cuando cojo mi alfa, pues acá en la gráfica C, digamos que ese tiempo de disparo del tiristor, pues acá como dice T1, el tiristor 1 me está realizando el disparo. Ah, bueno, lo que decía mi compañero, cada uno se disparan pares, entonces T5, T6, T6, T1 y así. Pero bueno, entonces básicamente el ángulo de disparo pues me va a hacer los disparos para recoger, digamos, las frecuencias respectivas en la onda que corresponda. Y pues básicamente, digamos, como que en el ejemplo, en la primera fase, bueno, una de las fases, pues va a recoger mis datos o va a hacer mi onda desde un punto específico en el que terminó la onda anterior hasta los pi tercios que dure mi ángulo de disparo. Y ahí pues me va a tomar el valor que, pues como dijo mi compañero, allá debajo, el área abajo de la curva. Y esto es lo que se va a generar. Y pues lo mismo lo que les dijo. Como se toma la mitad de pues esta frecuencia, pues básicamente por eso salen así cortadas. Y pues se van como bajando y luego vuelven a subir así sucesivamente pues hasta completar como tal toda la frecuencia de estas ondas. Y lo que hay acá abajo básicamente son como las corrientes y los voltajes de cada tiristor, sus valores respectivos. Y eso es todo por ese lado. Y bueno, para los elementos que hay en los sistemas semiconductores de potencia, pues en primera parte se cuenta con los diodos y los transistores, los diodos que ya los hemos visto en las clases y en las prácticas, que funcionan como circuitos que permiten el paso o no del voltaje y la corriente en el circuito, según cómo se esté alimentando el diodo. Entonces, si está polarizado inversamente, no va a permitir el paso, a menos que se rompa una cierta barrera de voltaje y corriente pico que dañaría el diodo y ya permitiría el paso, que es lo que no se buscaría. Pero si se polariza de la manera correcta, entonces va a permitir el paso. Con los transistores pasa algo parecido, solo que ahora se le va a suministrar en mediante el gate, mientras si mediante la puerta de los transistores se le va a poner una corriente para permitir el paso y según el valor de esta corriente va a permitir más o no el paso del voltaje o la corriente según el tipo de transistor que sea, ya sea BJT, sea MOSFET, esto variará según eso. Ok, también en esta parte de los de silicona, pues tenemos los thyristors, que pues esos son los que vimos, que nos permiten el control como tal de los circuitos con puentes de diodos. Y estos básicamente, si se le miran, pues digamos en su composición, pues se parecen mucho a los transistores. Entonces, pues básicamente acá tenemos pues los tipos que hay. Así como a grandes rasgos, los thyristores de control de fase pues tienen una conmutación de línea de bajas velocidades y operan en frecuencias pues básicamente de línea. Estos son más que todo montados para el control de la corriente de fase cuando se convierte de ACs a DCs y pues básicamente se utilizan mayormente para, digamos, lo que es frecuencia industrial, soldaduras de resistencias y transmisión de energía. Esos habitualmente funcionan a los 60 Hz y digamos que su tiempo o ángulo de interrupción es de 100 a 400 microsegundos. Y pues su resistencia depende básicamente de los voltajes, que pues hay muchas tablas que los muestran. Luego también tenemos pues los tiristores de apagado forzado. Y pues en estos básicamente lo que hacen, pues hay varios tipos, están los de bloqueo en reversa a altas velocidades, que pues serían, harían parte pues, de los fast tiristors. También están los de los bidireccionales, los RCTs. Bueno, los bidireccionales básicamente funcionan para alternar la corriente y funcionan como un interruptor capaz de conmutar la corriente pues alterna. Los RTCs pues se conocen como tiristores asimétricos y pues cuentan con tres pines específicos que serían el ano, el cátodo y una puerta o una compuerta. Y estos son pues de conducción inversa al igual que los anteriores. Y el de bloqueo en reversa a altas velocidades pues genera un bloqueo en reversa básicamente cuando la corriente o el voltaje va de manera inversa y pues se apagan en el momento en el que sea necesario para controlar la energía. Finalmente, pues todos estos en general funcionan en unas frecuencias muy altas. También, digamos, hay unos de luz que funcionan a frecuencias más pequeñas y casi todos tienen el mismo tiempo de switcheo y pues los mismos valores de resistencia también que dependen de los voltajes. También, pues ya como para finalizar, hay de tipos controlados, o sea, como autoapagados, que están los CTOs, los SID, pueden ser encendidos con solo pulsos de corriente, entonces pues básicamente cuando se les envía el pulso, pues se apagan o se prenden respectivamente. Y pues básicamente también funcionan igual que un tiristón normal, pero pueden ser apagados al aplicar este pulso de nuevo, pero de manera negativa en el mismo terminal. Y tanto el estado encendido como apagado son controlados pues básicamente por la corriente que entra a la puerta. El SID pues tiene la posibilidad de activarse con voltaje positivo de compuerta y se utiliza mucho o bueno, como su característica principal es una baja resistencia en estado activo y pues puede activarse pues con los voltajes, digamos que al revés que los anteriores que pues solo se pueden activar con las corrientes de compuerta. Básicamente pues eso es como en general lo que digamos hay de historias y como lo que más se utilizan. Y pues también están los de silicona
digamos, de cardboard, que pues también son diodos y transistores y están casi los mismos que los de silicona normales. Y bueno, pues acá están básicamente los tipos de aplicaciones en los que se puede, digamos, utilizar cada uno de los explicados anteriormente. Pues están, digamos, dependiendo de la capacidad de potencia y la frecuencia de operación. Entonces, dependiendo de eso y la clasificación de las tablas en general, pues tienen, digamos, diferentes aplicaciones. Por ejemplo, pues los de menor frecuencia de operación y menor potencia, o bueno, sí, capacidad de potencia, están pues las lavadoras, los aires acondicionados, como los que son más como de uso diario, como cotidiano en las casas. Y la mayoría de estos pues utilizan módulos de transistores, en general cosas así. También están los triacs, que pues son interruptores capaces de conmutar la corriente alterna, y esos también son bidireccionales y se utilizan en muchas ocasiones como relés para controlar las cargas ACs. Y pues en general eso sería como toda la parte de control de, digamos, dispositivos por parte de los tiristores. Y pues eso sería todo. Ah, bueno, pues eso también va como más conectado a la escogencia del dispositivo para utilizarlo, dependiendo pues de qué se necesite. O sea, digamos, si mi frecuencia de operación es muy alta y si mi capacidad de operación también es muy alta, pues ya se necesitarían como MOSFETs o, digamos, discretos a los MOSFETs normales. Pero si necesitara, digamos, frecuencias de operación bajas, pero pues capacidades altas de potencia, pues usaría los CTIOs y así es como, digamos, se interpreta el diagrama. Y pues ya eso sería como toda la parte de la explicación de nuestros temas del video. Muchas gracias por su atención.